En una noche tranquila, bajo un manto de estrellas que titilaban como pequeñas promesas en el cielo, Gilead parecía cargar con un peso invisible. El aire estaba impregnado de un silencio opresivo, como si la aldea misma guardara un secreto que nadie quería desvelar. Fue en ese escenario donde Jefté vio la luz por primera vez, naciendo en circunstancias que muchos preferían susurrar en las sombras antes que discutir abiertamente. Era hijo de Gilead, pero no de su esposa legítima. Su madre, una mujer marginada y señalada por la sociedad, era conocida como prostituta, una etiqueta que marcó a Jefté desde el momento en que llegó al mundo. Desde niño, él sintió cómo los ojos de los demás lo juzgaban, cómo los murmullos seguían sus pasos mientras crecía. Mientras otros niños corrían libres, riendo y soñando con un futuro lleno de posibilidades, Jefté aprendió a vivir bajo la sombra del rechazo. Sus medio hermanos, hijos legítimos de Gilead, no ocultaban su desprecio. Lo veían como un intruso, alguien que no merecía estar allí ni compartir la herencia familiar. Con el paso del tiempo, la tensión dentro de esa casa se hizo insoportable. Los hermanos, unidos por lazos de sangre y orgullo, enfrentaron a Jefté con crueldad implacable. «No eres uno de nosotros», le dijeron, sus palabras afiladas como dagas. No había lugar para él en ese hogar, no mientras ellos tuvieran algo que decir al respecto. Así, Jefté fue expulsado, obligado a abandonar la tierra que, por derecho, también debería haber sido suya. Partió solo, llevando consigo no solo sus pocas pertenencias, sino también el peso de la rejección y la incertidumbre de un futuro desconocido. Fue entonces cuando encontró refugio en Tob, una región remota, donde nadie preguntaba sobre el pasado ni juzgaba el origen de nadie. Allí, entre los marginados y olvidados, Jefté comenzó a forjar su propio camino. Curiosamente, aquellos que también habían sido rechazados por la sociedad lo reconocieron como un líder natural. Aunque el mundo lo había dado la espalda, en Tob encontró un lugar donde pertenecer. La vida en Tob era distinta, casi como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese rincón del mundo. Lejos de las miradas críticas de Gilead, Jefté comenzó a reconstruirse. Ya no tenía que cargar con la sombra de sus hermanos ni con el peso de ser visto como un bastardo. En cambio, encontró compañía entre hombres que, como él, portaban cicatrices invisibles infligidas por una sociedad que los había descartado. Eran ladrones, mercenarios, almas errantes sin esperanza, pero había algo en Jefté que los atraía. Tal vez era su fortaleza callada, o la forma en que enfrentaba la adversidad sin doblegarse. Poco a poco, esos hombres comenzaron a agruparse a su alrededor. Sin buscarlo, Jefté emergió como su líder. Su liderazgo no provenía de gritos ni imposiciones, sino de un carisma genuino y auténtico. Él entendía el dolor de ser excluido, y esa comprensión lo conectaba profundamente con los demás. A los ojos del mundo, eran hombres perdidos, pero juntos, bajo la guía de Jefté, formaban algo más grande. Había unidad, una fuerza silenciosa que crecía entre ellos. Mientras tanto, en Gilead, la paz se había convertido en un recuerdo lejano. Los amonitas, implacables y feroces, avanzaban con determinación, arrasando todo a su paso. Sus ataques no eran simples incursiones, eran declaraciones de poder, recordatorios de que estaban decididos a reclamar la tierra que siempre habían codiciado. Las cosechas eran saqueadas, las aldeas reducidas a cenizas, y el pueblo, aterrorizado, buscaba refugio donde podía. El Consejo de Ancianos se reunió en medio de la crisis, pero incluso esos hombres sabios parecían perdidos, incapaces de encontrar una solución. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Quién lideraría a Israel contra los amonitas? No solo se necesitaba habilidad militar, sino también coraje y liderazgo, alguien a quien el pueblo pudiera seguir sin dudar. En medio de los debates, un nombre comenzó a surgir,
aunque para muchos era inesperado e incluso vergonzoso. Jefté. A pesar de que lo habían ignorado y expulsado años atrás, su fama como líder fuerte y valiente había trascendido las fronteras. Las historias de sus victorias y su capacidad para unir a hombres desechados por la sociedad llegaron a Gilead como un eco distante. Para los ancianos, la ironía era palpable. El mismo Jefté, a quien habían despreciado, ahora era visto como su única esperanza. Sin alternativas, decidieron enviar mensajeros a Tob, guiados más por la desesperación que por otra cosa. Cuando finalmente encontraron a Jefté, lo hallaron rodeado por sus hombres, con una postura firme y una mirada que denotaba experiencia y autoridad. Los enviados de Gilead le pidieron ayuda, y un silencio tenso llenó el aire. Jefté los observó con atención, sopesando cada palabra que pronunciaban. Sabía que su decisión cambiaría no solo su destino, sino también el de muchos otros. Aquellos que lo habían rechazado ahora clamaban por su liderazgo. Jefté permaneció inmóvil, mirando fijamente a los ancianos de Gilead, con una intensidad que parecía perforar sus almas. En el aire flotaba una tensión casi tangible, como si hasta el viento hubiera cesado su movimiento para escuchar lo que él diría. Conocía bien a esos hombres, reconocía algunos rostros marcados por el tiempo, pero nunca olvidaría el papel que desempeñaron en su expulsión años atrás. El silencio que siguió no era simplemente pesado, estaba cargado de historia. ¿No me odiaron?, preguntó Jefté, con una voz firme pero teñida de incredulidad, cada palabra resonando como un golpe seco. ¿No me echaron de la casa de mi padre llamándome bastardo y diciendo que no tenía lugar entre ustedes? Los ancianos bajaron la cabeza, incapaces de enfrentar la mirada del hombre al que, años antes, habían descartado como algo sin valor. Y ahora vienen a mí, cuando están en peligro, continuó Jefté, con un tono lleno de ironía mordaz. ¿Ahora quieren que sea su salvador? Sus palabras eran como piedras lanzadas sobre las conciencias culpables de los ancianos. Sin embargo, ellos no tenían otra opción. Lo necesitaban. Con humildad forzada, admitieron sus errores y suplicaron que Jefté regresara con ellos para liderar a Gilead contra los amonitas. Pero no solo ofrecieron disculpas, le prometieron el puesto de comandante supremo sobre todo el pueblo, un poder que jamás habrían imaginado otorgarle en el pasado. Jefté no respondió de inmediato. Sabía que esta propuesta no era simplemente un pedido de ayuda. Era una oportunidad que podría cambiarlo todo. Pero ya no era el joven rechazado, ciego por la necesidad de aceptación. Quería garantías, y sus condiciones fueron claras. Si volvía, no sería como un líder temporal para luchar esa guerra. Sería el gobernante de Gilead, con toda la autoridad que antes le fue negada. Los ancianos accedieron, jurando por el nombre del Señor que cumplirían su palabra. Sin embargo, Jefté sabía que esta misión no sería sencilla. Los amonitas no serían derrotados solo con promesas. Antes de enfrentar al enemigo, también tendría que enfrentarse a su propio pasado, que aún lo perseguía como una sombra persistente. Con el acuerdo sellado, Jefté regresó a Gilead, pero su llegada no fue la de un héroe aclamado. Las miradas que lo seguían por las calles eran curiosas, desconfiadas, algunas incluso hostiles. Muchos aún recordaban al joven expulsado, al bastardo marcado por su origen. Sin embargo, había algo diferente en él ahora. Su postura erguida, su mirada firme, su manera de moverse como alguien que conocía tanto el rechazo como el liderazgo. Ya no era un muchacho marginado, sino un hombre forjado en la dureza de Tob. Los ancianos lo presentaron ante el pueblo y declararon su decisión. Jefté sería el comandante de Gilead, el hombre que lideraría la batalla contra los amonitas. Aceptó la responsabilidad, pero sabía que el liderazgo no se demostraba solo con palabras. Antes de empuñar la espada, decidió intentar otra estrategia. Envió mensajeros al rey de los amonitas buscando una solución pacífica. No era un gesto de debilidad, sino de astucia estratégica.
La carta enviada por Jefté fue clara y contundente. Argumentó con sabiduría, utilizando la propia historia de Israel como base. Esta tierra, decía el mensaje, no fue arrebatada de ustedes, sino de los amorreos, a quienes Dios entregó a nuestro pueblo. ¿Por qué ahora vienen a reclamarla tantos años después? Sus palabras estaban cargadas de lógica y fuerza, pero también contenían un preludio de lo que vendría si el rey insistía en su agresión. Sin embargo, el monarca amonita rechazó cualquier intento de paz. No quería historias ni argumentos. Quería tierra y poder. Su respuesta fue un mensaje silencioso pero estruendoso. La guerra era inevitable. Jefté recibió la noticia con aparente serenidad, aunque en su interior ya había tomado una decisión. Si el diálogo no bastaba, se prepararía para la batalla. Pero antes de marchar al campo de guerra, Jefté hizo algo que marcaría para siempre el rumbo de su historia. En la víspera de la batalla, se retiró a la soledad, sumergiéndose en un profundo silencio. Allí, bajo el vasto cielo nocturno, comenzó a reflexionar sobre el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. Sabía que no solo combatiría contra un enemigo humano, sino también contra las cicatrices de su propio pasado. Este momento de introspección lo llevó a tomar una decisión personal, una promesa que haría al universo, una ofrenda que sellaría su destino de formas que ni siquiera él podía prever. La carga de la responsabilidad sobre sus hombros era abrumadora. No se trataba solo de una guerra por tierras o venganza, sino del destino de Gilead y de Israel. Jefté sabía que el pueblo lo miraba con esperanza, pero también con duda. Más que eso, él mismo se cuestionaba si estaba a la altura de tan grande llamado. Fue entonces cuando, en un acto de fe desesperada, se volvió hacia el Señor. De rodillas, con las manos cerradas como si aferrara su propio destino, Jefté hizo un juramento. «Si entregas a los amonitas en mis manos», prometió con voz entrecortada, «entonces, lo primero que salga de las puertas de mi casa para recibirme al regresar, lo ofreceré al Señor como sacrificio». Era una promesa hecha con toda la sinceridad de su corazón, pero también con la urgencia de quien sabía que necesitaba algo más grande para vencer. Este voto, aunque parecía un acto de devoción absoluta, llevaba consigo un peso invisible. Al levantarse, Jefté sintió una determinación renovada, como si hubiera transferido su ansiedad a las manos divinas. Con la promesa sellada, convocó a sus hombres, aquellos mismos que lo habían seguido en Tob, y marcharon hacia el enemigo. El campo de batalla los esperaba, lleno de tensión. Los amonitas eran numerosos y confiados en su victoria. Pero Jefté tenía algo que ellos no podían ver: la fuerza del Señor a su lado. Cada golpe, cada orden, cada paso parecía guiado por una mano celestial. Los gritos, el choque del acero y la polvareda cubrían el campo mientras Jefté lideraba a su ejército con una ferocidad inquebrantable. Los amonitas pronto comprendieron que enfrentaban algo más poderoso que estrategias o números. Era como si los cielos lucharan junto a Jefté. La victoria fue aplastante. El pueblo, que había sufrido bajo la opresión, ahora levantaba la cabeza entre los restos de la guerra. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por Gilead, trayendo esperanza y alegría. Jefté ya no era solo un líder, era el libertador. Sin embargo, mientras los guerreros celebraban, él mantenía la mirada fija en el horizonte. La promesa que había hecho al Señor resonaba en su mente como un eco constante. Sabía que lo que lo esperaba al regresar a casa sería mucho más difícil que cualquier batalla. La marcha de retorno fue solemne. Los hombres cantaban canciones de triunfo y el pueblo de Gilead aguardaba para recibir a su héroe. Pero Jefté, a pesar de las aclamaciones, cargaba una inquietud profunda. ¿Quién sería la primera persona en salir de su casa para recibirlo? Sabía que un voto al Señor era sagrado y que no había vuelta atrás. Cuando finalmente llegó,
Las puertas de su casa se abrieron lentamente. Lo que salió corriendo hacia él no fue un sirviente ni un animal, sino su única hija, danzando al ritmo de los cánticos de victoria, celebrando el regreso de su padre. Su sonrisa era pura, su alegría contagiosa. Pero para Jefté, ese momento cayó sobre él como una tormenta de dolor. Sabía lo que había prometido, y la realidad de su voto se alzaba frente a él como una montaña insalvable. Jefté cayó de rodillas, abrumado por el peso de lo que había hecho. Su voz, antes fuerte y decidida, ahora temblaba de dolor y arrepentimiento. «Hija mía», dijo con lágrimas corriendo por su rostro, «me has traído la mayor alegría, pero también la mayor aflicción. He hecho un voto al Señor y no puedo retractarme». La joven, aún sin comprender completamente, lo miró con curiosidad y preocupación. Cuando la verdad fue revelada, ella no gritó ni protestó. En lugar de eso, aceptó su destino con una calma que parecía imposible para alguien tan joven. «Padre», respondió con serenidad, «si hiciste un voto al Señor, cúmplelo. Solo te pido 2 meses para ir a las montañas y lamentar mi virginidad con mis amigas». Había una pureza en sus palabras, una aceptación que cortaba más profundamente que cualquier espada. Jefté asintió, permitiendo que su hija partiera. Durante esos 2 meses, ella vagó por las montañas, no solo lamentando la vida que nunca viviría, sino también el peso que su padre llevaba en su corazón. Cuando regresó, estaba lista para cumplir el destino sellado por el voto de Jefté. Al cumplir su promesa, el silencio cayó sobre Gilead como una cortina de luto. La victoria contra los amonitas era innegable, pero nadie celebraba como antes. El sacrificio que Jefté había hecho se convirtió en una historia susurrada entre el pueblo, cargada de respeto y tristeza. Aunque había cumplido su palabra, no había paz dentro de él. Los días de Jefté como juez de Israel estuvieron marcados por una quietud que parecía cargar las sombras de los eventos pasados. Durante 6 años gobernó, un período de paz externa, pero también de cicatrices internas que nunca sanaron del todo. La guerra contra los amonitas había terminado, la disputa con Efraín había sido ganada, pero el costo de esas victorias era evidente en cada arruga de su rostro y en el peso silencioso de sus pasos. Aunque era respetado como libertador, Jefté nunca pudo escapar de las memorias del sacrificio que había hecho. Su hogar, antes lleno de promesas y risas, ahora era un espacio vacío donde los ecos del pasado susurraban en cada rincón. Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia.